Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Estamos hoy, el día de hoy, en un colega a colega con Gustavo Millán. Él es uno de nuestros terapeutas estrella, es posmoderno, sistémico, discursivo, político, o sea, le hace de todo. Nos encanta, los temas que trata regularmente son duelo, trauma, que es uno de los temas que vamos a ver hoy. Su colega se llama Árbol de la Vida, herramienta como respuesta al trauma, y me parece que vas a hablar también un poquito como de la relación con la violencia en pareja. Entonces, igual si quieren hacer algunas preguntas aquí, pueden levantar su mano y damos como la participación. Pues, puedes empezar, Gus, tú nos Ok, dices. ok, bueno, ¿ahí me escuchan bien? ¿Me sienten? Sí, súper bien. Súper. Bueno, pues antes de comenzar, tengo que decir que yo ya no esperaba tener este colega. Me sorprendió justamente que me hayan dicho, entonces fue como un repensar, ¿no? Un poco qué podía yo presentarles que fuera interesante. Pero antes como de comenzar, pues me presento un poquito, a lo mejor ya me presento ahí esta Gwen. Pero bueno, yo soy Gustavo Millán, soy psicoterapeuta sistémico y postmoderno, pero también soy psicólogo discursivo. Digamos que de día soy uno y de noche soy otro. Parte no como de mi ejercicio terapéutico ha tenido que ver quizá como más por azares del destino, creo yo, que porque yo lo haya decidido, es trabajar con comunidad LGBT, es trabajar también con sexualidad y pareja y finalmente con trastornos mentales. Creo que algo interesante que noto en mi práctica terapéutica tiene que ver con que a veces estas tres conviven, ¿no? Como conjuntamente. Y bueno, de un tiempo para acá en la pandemia me dio por abrir TikTok, así que yo juré que nunca lo iba a hacer, pero bueno, pasó, simplemente pasó. Y me he encontrado con algunas situaciones, algunos discursillos, ¿no? Mi beta investigadora sale ahí con algunas propuestas que creo que me invitaron a pensar un poco, ¿no? Sobre la importancia de hablar sobre la idea de trauma y cómo se puede trabajar desde una perspectiva, pues, terapéutica, ¿no? Y las implicaciones que tiene hablarlo desde ciertos lugares, ¿no? Entonces, antes de comenzar, también quisiera yo decirles que igual, digo, más que una especie como de clase o ponencia o cosas por el estilo, si ustedes quisieran aportar algo en algún momento, pues siéntanse en la libertad de abrir ahí su micrófono y decirme, Gus, yo quiero participar y yo con gusto los escucharé. En ese sentido, pues, quisiera presentarles un videíto, ¿no? Que encontré navegando en TikTok, que me hizo repensar justo qué está Te manda sucediendo en la liga y psicoterapia. ya. Ah, pero ¿Está ¿sí escuchando? tienes WhatsApp aquí? Sí, lo voy a... ¿Por qué no abres de la liga directo? Yo no sé por qué no. Ah, porque apenas estoy activando WhatsApp. ¿Podrían cerrar? Ah, gracias. Muchas gracias. Como les decía, quiero presentarles un videito que me encontré ahí en TikTok, que me hace pensar sobre cuáles son esas conceptualizaciones que tenemos en psicoterapia, independiente de nuestro enfoque terapéutico, de dónde vienen, ¿no? Y entonces surge justo la pregunta, ¿cómo podemos o debemos, podríamos o deberíamos hablar sobre lo que es el trauma psicológico? Entonces, pues les presento el videito, escúchenlo atentamente. Ir a terapia es un error. Sí, escúchalo bien, es un error. Es un error si te incitan a hablar sobre ese evento que tiene mucha carga emocional. Es decir, ese evento que te detona todas esas emociones negativas que tú sabes que sientes. Date cuenta. Cada vez que tú hablas sobre ese evento, vuelves a sentir de nuevo esas emociones. Y si das más y más detalles, te sientes peor. Sumando que cada vez que lo hablas, te vuelves más adicto, adicta a esas emociones negativas. Y ahora yo te pregunto, ¿tú vas para sentirte mejor o para sentirte peor? Chan, 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 chan. Bueno, pensando un poco en este video y sacando como la beta discursiva de investigación, haciendo un poco como una especie de investigación sobre esta chica que por nombre es Pamela, pues bueno, presenta como una especie de propuesta acerca de cómo tratar, entre comillas, el trauma o generar cambios, ¿no? En términos terapéuticos, desde lugares que no necesariamente se reconocen como terapéuticos. Por ejemplo, Reiki,
¿no? Biodescodificación, constelaciones familiares, angeloterapia, ¿cómo se llama? Programación neurolingüística, cosas por el estilo. Me parece interesante mirar esto porque más allá de que nos diga que hay, entrecomillado, profesionales de la salud en México que están hablando sobre trauma, nos dice también que el que existan estos discursos es porque algo ha sucedido dentro del ejercicio profesional terapéutico en atención a trauma que no alcanza a satisfacer las necesidades de los consultantes y que por ende le da una puerta abierta a que estos discursos sean una opción. Bueno, dentro de la investigación tampoco se trata como de encasillar o decir, esto no se hace, pero sí nos invita a cuestionar qué está sucediendo, ¿no? Entonces voy pasando. A terapia es perdón. Voy pasando, ok. Voy a hacer una súper breve, ¿no? Como descripción de dónde está ubicada la terapia narrativa, que es justamente desde donde parten las prácticas narrativas colectivas. Un poco de historia, en 1948, algo que tienen que saber es que la terapia sistémica no surge como una tecnología psicológica, sino más bien como una tecnología que es un entrecruce entre antropología, sociología, física, matemáticas, química, ingeniería, y pocas veces psicología. En 1948 hay unas conferencias que son las conferencias Macy's. Ay, Dios mío, se metió un animalote. Ya se fue, perdónenme. Las conferencias Macy, que tenían por objetivo estudiar cómo un sistema consigue una finalidad determinada. A partir de esta, emularlo justamente en términos de control y aprendizaje, tanto en máquinas como en seres humanos. A partir de esta simple idea, y de muchas ideas que se fueron vertiendo, ¿no? en estas conferencias, Macy, surge el concepto de cibernética, que viene desde la ingeniería. Posteriormente ahí estaba un antropólogo que se conoce como Gregory Bateson, ya murió hace tiempo, y alrededor de él se empiezan a aglomerar ciertos postulados de diferentes disciplinas, mayoritariamente antropología, sociología y psicología, y conforman lo que denominamos históricamente la universidad invisible. Parte de sus motivos de investigación era reconocer y conocer cómo se estaba dando la comunicación humana, más allá de una postura estructuralista que tenía que ver con encontrar ese sistema virtual, ¿no? Primero reconocerlo, cómo funciona, para después saber cómo se usa. Y entonces surge la metáfora de la comunicación humana como orquesta, es decir, todo lo que está sucediendo en ese momento puede llegar a tener un significado, puede llegar a comunicar algo, aunque definitivamente el que llega a comunicarlo depende de la información que nosotros tenemos para que haga una diferencia o para que sea significativo en nuestras interacciones. Y entonces en 1960, como ustedes ven ahí, surge el Mental Research Institute, que para todos los sistémicos es como el inicio de partida, ¿no? de toda esta práctica. Y tenemos personajes como Donald Jackson, que inicialmente era psicoanalista y cuando después encuentra a Gregory Bateson y surge la Universidad Invisible, se va alejando cada vez un poco más para poder favorecer los estudios de comunicación humana. Tenemos a Jay Haley, a John Wickland y a William Fry. Posteriormente se va a unir un personaje determinante en el estudio y en el desarrollo de la terapia sistémica, que es Paul Václavic, y que a él le debemos parte del constructivismo radical, que bueno, ahora se utiliza de muchas maneras en psicología y en diferentes tecnologías. Y surgen una serie de modelos que llamaríamos modelos estratégicos, que va a ser como tal el modelo estratégico de Jay Haley y que después Chloe Madane, su esposa, continúan. La escuela de la terapia breve centrada en soluciones, que va a ser de Steve DeShazer e Inzu Kimberg. También tenemos al grupo de Milán, que va a estar, como su nombre lo dice, en Italia, con Palazzoli y los asociados. Y tenemos una escuela que no necesariamente es sistémica, pero que se considera sistémica, que es la escuela estructural de Minuchin, que él era argentino. Y también era psicoanalista, por cierto. Algo que parece interesante y que marca una distinción en términos marca una distinción y proyecta estas distinciones hacia nuestra actualidad y la terapia narrativa, es que surge el giro lingüístico. El giro lingüístico en 1960 trata básicamente de entender el lenguaje por sus usos antes que por sus estructuras. Y eso significa que el significado de nuestras oraciones o nuestras interacciones dependen de lo que se puede hacer con esa interacción y no de lo que estructural o netamente históricamente se pueda reconocer. En 1970, gracias a este giro lingüístico, que también se conoce como giro hermenéutico, empiezan a surgir estudios críticos, donde tenemos los feminismos, ¿no? O
los estudios críticos del feminismo, tenemos la antropología cultural de Clifford Geertz y de Bárbara Meyerhoff, tenemos sociología, postestructuralismo, Derrida, Foucault, tenemos la idea de metáfora literaria, que esta va a ser muy importante para la terapia narrativa y que surge básicamente de aquellos rusos de 1917 más o menos, que atravesando la Revolución Rusa emigran a Praga, y entonces empieza ya a haber un cuestionamiento de cómo se estudian los textos literarios y sus implicaciones en la vida de las personas. Tenemos también el surgimiento del concepto de textualidad, ya no como algo centrado netamente en un texto físico, sino como algo que se entrecruza para generar sentido. Y tenemos posturas primero del construccionismo social, que sería de Berger y Luckmann, y después de Kenneth Jergen, que es el socioconstruccionismo. Bueno, todas estas cosas son retomadas por uno de los, diríamos como de los fundadores de la terapia narrativa, que es Michael White, y otro que es David Epstein. Michael White en Australia y David Epstein en Nueva Zelanda. Y cuando ellos empiezan a explorar estas ideas en terapia, surge lo que ellos conceptualizan como la terapia de mérito literario, ¿vale? A partir de ahí surge otra cosa interesante. En 1980 hay un segundo giro, que algunos reconocen como un segundo giro lingüístico, pero que desde otros estudios o lugares o disciplinas se conoce como giro semiótico, es decir, cómo se da el proceso de significación. Y en 1990, cuando se empezaron a hacer famosos White y Epstein, pues empieza a surgir la sistematización y la diversificación de la terapia narrativa, así como algunos estudios sistemáticos de su efectividad. Y en esa sistematización salen pues algunos mapas, que por mapa quiere decir que son formas de poder entender y practicar la terapia, pero no necesariamente una receta. Ahí están algunos, no los voy a nombrar. Lo importante de esto es que surge un mapa que yo nombro como mapa apócrifo o mapa no reconocido, que es el mapa de las prácticas narrativas colectivas. Pero ahorita vamos allá. Bueno, aquí vemos un poco la diversificación justamente de la terapia narrativa. Tenemos en Australia a Michael White y a David Denborough, que va a ser un elemento importante en el desarrollo de esta práctica narrativa colectiva. Y tenemos a David Epstein y a Kiwi Tamasese, en Nueva Zelanda, que ellos pertenecen al Just Therapy de Nueva Zelanda. En México, por ejemplo, tenemos a Alfonso Díaz Smith, que él fue discípulo de Michael White. En Chile tenemos a Italo Latorre en el colectivo Pranas. Y nuestra figura central va a ser Nkaselo Ncube. Ella es una terapeuta sudafricana que empezó a trabajar los procesos de soporte psicológico, emancipación, soporte político y económico en población vulnerable y vulnerada en Sudáfrica, específicamente con niños que convivían con VIH. Que ahora no se les, nombrarlo de esa manera invisibiliza un poco los procesos que hay detrás para que un niño tenga VIH, ¿no? Pero también niños víctimas de las guerras, ¿no? De las guerrillas o las guerras civiles en África y de la falta de recursos o la extracción de recursos por parte de países mucho más capitalistas o imperialistas como Estados Unidos. Algo que tienen en común cuando vemos la distribución geográfica de dónde se ha popularizado y utilizado la terapia narrativa, básicamente tiene que ver en países que podemos considerar como países consumidores, uno, de productos de primer mundo, pero también países a los cuales se ha sometido a extractivismos, tanto epistémicos como materiales. Es decir, son países que consideraríamos entrecomillado como de tercer mundo, ¿no? Ahora ya no se le llama así. Y cabe destacar que Nkaselo Ncube y David Denborough se conocen en cierto punto, ¿no? Del desarrollo de las prácticas narrativas y desarrollan algo que veremos más adelante como el árbol de la vida, que es una práctica narrativa colectiva. Digo, nada más ahí como datos. Bueno, 5 premisas para que esto no sea una clase, ¿no? Básicamente de terapia narrativa. Hay muchas más, pero quise sintetizarla en estas 5. La primera es que la terapia narrativa tiene una perspectiva constitucionalista. Eso significa que, generada, por campos discursivos contextuales.
Eso significa que lo que nosotros somos, o el cómo nos nombramos, el cómo nos describimos, tiene que ver no tanto con una estructura psíquica interna o con algo individual, sino con esos procesos culturales, ¿no? Y esos procesos de construcción de conocimiento en las prácticas sociales que nos invitan a mirarnos de cierta manera específica. Es constitucionalista en la manera en la que estos discursos nos constituyen frente a otros y frente a nosotros mismos, en lugar de asumir que hay una esencia interna que hay que descubrir por medio de la psicoterapia. El segundo punto, que esto es fascinante para mí, es que el problema es el problema y la persona es la persona. Traducido, el problema es independiente de la persona. Particularmente los discursos occidentales de la psicología o los problemas psicológicos caracterizan el problema como una situación interna, aunada a esta visión de esencia de las personas, lo que hace que cuando van a terapia estemos hablando, intentando descubrir de dónde viene todo este problema, ¿no? ¿Qué parte de su socialización estuvo errada o estuvo mal formada como para que esto sucediera? Esta postura, ¿no?, del problema es independiente hace que surja una postura terapéutica que es la externalización y que se alimenta de la metáfora literaria que tiene que ver con tratar al problema como como un personaje, como una situación que llegó a la vida del consultante y no como una situación que siempre estuvo en la vida del consultante. El tercer punto, y esto derivado del postestructuralismo y reflexiones políticas, sociológicas, antropológicas, tiene que ver con la insurrección de los conocimientos locales frente a los conocimientos expertos. Históricamente, la psicología ha colonizado espacios de interacción humana para decir esto que tú haces está mal, esto que tú haces está bien. Es decir, ha sido una psicoeducación y una psicoeducación un poco más impuesta que participativa, ¿no? Los conocimientos locales tienen que ver con esos conocimientos eruditos o indígenas, ¿no?, que han quedado un poco subyugados por estas grandes metanarrativas de lo que es la ciencia, del cómo se hace ciencia, de lo que funciona y de lo que no. Un cuarto punto, trabajar desde una postura narrativa es trabajar contraculturalmente, como protesta y emancipación. A diferencia de las otras enfoques en terapia sistémica y posmoderna, la terapia narrativa sí tiene un fin emancipativo y sí tiene un fin político. El no cumplir ese fin político o el no tener una postura política en terapia hace que podamos replicar algunas situaciones o discursos culturales que sostienen a las personas en problemáticas y las sujetan a cierto tipo de relaciones de abuso, de poder, ¿no? Cosas por el estilo, o de tradición. Y finalmente, que esto es como con lo que rompe, quizá, ¿no?, con algunas otras propuestas psicológicas, no necesariamente psicoterapéuticas, es que la identidad es multisituada, no lineal ni congruente. De hecho, la diferencia es que acá no pensamos en personalidad, pensamos en una identidad que se va construyendo en la conversación misma y en las prácticas que vamos sosteniendo. Y que por tanto, si tenemos diferentes prácticas, nos podemos vivir de diferentes maneras. Eso lo convierte en algo no congruente y la no congruencia no necesariamente tiene por qué ser problemática. Ay, continúo, si Dios quiere. Bueno, ahora, pensando un poco en el trauma, cuando hablamos de trauma, casi siempre se ha identificado de estos discursos expertos o científicos como una consecuencia de un evento catastrófico, lo cual materialmente es real, ¿no? De relaciones de abuso, ¿no? O de relaciones que han costado alguna parte física, ¿no? Golpes, violencia, maltrato, cosas por el estilo. Sin embargo, es bien curioso porque en el trabajo y en los reportes sobre la intervención en trauma, se centra básicamente en la intervención a nivel, pongamos así, individual, pero deja de lado cuestiones políticas y sociales que propiciaron y dan lugar, como un lugar aceptable, ¿no?, que existan este tipo de relaciones, por lo menos en términos de violencia de género, ¿no?, que existan ciertos espacios donde se avale esa violencia. Al no mirar esta visión política o visión económica incluso, ¿no?, damos por sentado que el problema es la persona, que no hay un problema en términos de cómo se han generado las estructuras sociales. Por ejemplo, cuando, digo, un claro ejemplo es la NOM 035, que está muy bonita acá en México y que es una evaluación sobre riesgo psicosocial, pero las intervenciones, una vez más, a pesar de que está este análisis, ¿no?, de clima laboral favorable, las intervenciones son individuales, los factores de riesgo y protección son individuales. La mirada no está depositada en lo que tendría que hacer la empresa para modificar ese clima laboral, sino en que la
las personas desarrollen estrategias de regulación emocional, de enfrentamiento de problemas o cosas por el estilo, depositando toda la responsabilidad en el consultante. Lo cual trae aparejado una gran paradoja. Si las personas se pueden vivir como vulneradas por un contexto y en psicoterapia obviamos ese contexto en términos de relaciones de poder o de estructuras que permiten esa vulneración, entonces le sumamos cierta culpabilidad. La paradoja recae en que al trabajar con esa culpabilidad, más allá de poder diseminar, ¿no? O con una lamparita alumbrar para que se vaya a la oscuridad de la culpabilidad, le pedimos al consultante que haga lo suficiente para enfrentar esta situación, ¿no? Y al no reconocer los recursos o no recursos que tiene el consultante y sentir que tiene incapacidad de poder enfrentar esa situación, pues entonces suma un poco más a la culpabilidad de no soy capaz de salir de esta situación, ¿no? Aunado a que surgen ciertos conceptos como tiene poca adherencia terapéutica, no está interesado en la terapia, cosas por el estilo. Pensando un poco en ello, hay algunas ideas narrativas que se pueden tratar en términos generales como respuesta al trauma. La primera tiene que ver con su epistemología, que es una postura externalizante. Eso quiere decir que el trauma es independiente de las personas. El trauma es una constitución, bueno, primero, postura externalizante es independiente y también que debe existir una normalización. Las personas frecuentemente que llegan por una situación traumática viven las respuestas a esa situación como algo que no debió de haber pasado. Miedo, enojo, ira, pensamientos intrusivos, evitación de ciertos lugares, ansiedad, lo viven como algo que no debería estar. Y esto está conectado a la idea de que la salud mental siempre tiene que estar en términos positivos y en términos de algo que funcione para otras personas. En general, culturalmente, las personas occidentalmente no sabemos cómo responder ante situaciones emocionales que hemos llamado entrecomillado negativos porque generan displacer, porque generan irrupción y porque generan malestar también en una situación colectiva o en una relación específica. Pero normalizar estas situaciones, es decir, es totalmente lógico que te sientas de esta manera. Curiosa y, bueno, más que curiosa, es como un poco obvio, ¿no? A lo mejor, pues genera un bajón, ¿no? En el sentido de cómo pueden experimentar estas situaciones como algo que no deberían estar ahí. Normalizar siempre va a ser una primera intervención o una primera forma de poder acercarse al trauma. Pero definitivamente las personas somos invitadas a hablar sobre esas cosas que no están funcionando en nuestras vidas, porque son cosas que no nos gustan o que nos han dicho que no deberían de estar. Y esto genera una vez más una situación paradójica, porque en lugar de poder concentrarse en aquellas respuestas que se dieron en todo momento para enfrentar al trauma, nos enfocamos totalmente en que nos describan la situación traumática. Este tipo de prácticas es lo que posibilita discursos como en el videíto, ¿no? De la primera diapositiva, donde pareciera que hablar del trauma es, que responder al trauma es hablar sobre la situación traumática y hablar sobre sus efectos negativos y hablar sobre cómo lo vivieron, ¿no? Sin encontrar como en esa primera, segunda o tercera sesión formas de poder intervenir. Segundo punto, el trauma es un discurso, conocimiento construido y reconstruido en nuestras prácticas sociales. Hay algunos estudios desde psicología discursiva que ponen de relieve, y también desde otros lugares, que la memoria no es una especie de depositario en el cerebro o donde quiera que sea que esté, de representaciones objetivas de lo que ha sucedido, sino que la memoria se construye y se reconstruye dependiendo de con quién estamos conversando, dependiendo de lo que nos vayan preguntando. Es entonces que la memoria funciona más como una especie de autonarración que en sí mismo de una ventana a nuestro pasado, ¿no? De hecho, el pasado es una historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Y cuando nos invitan a hablar sobre el trauma, dependiendo de cómo nos invitan a hablar, esas memorias pueden construirse en función de lo que nos invitan a hablar y no necesariamente de lo que realmente pasó. De hecho, no podemos conocer realmente lo que pasó, ¿no? Algunas preguntas que surgen desde este postulado narrativo son preguntar un poquito qué es lo que saben los consultantes sobre el trauma antes de empezar a abordar y sacar ahí recursos o lo que sea que se saque. ¿Qué saben los consultantes sobre el trauma? ¿Qué sabemos nosotros sobre qué es el trauma? Una pregunta que me gusta mucho es cómo llegó a pensarse el consultante como una persona acompañada por un trauma, ¿no? Es decir, ¿lo invitaron a pensarse así o de dónde sacó la idea de que tenía un trauma?
¿Qué aspectos de su vida quedan fuera cuando es acompañado por el trauma? Si la memoria es una narración y la narración se construye dependiendo de nuestras conversaciones, una narración, esto viene de la metáfora literaria, no puede alcanzar a describir todas nuestras experiencias posibles. Eso significa que se seleccionan experiencias que se van hilvanando en nuestra narración para generar una identidad congruente con el tema de esa narración. Si nosotros invitamos a hablar al consultante del trauma como un aspecto negativo en su vida, como un aspecto que lo vulnera, que lo coloca en una posición de víctima, el consultante seguramente seleccionará esos eventos o esas ideas que se ajusten a esa temática de conversación. Pero si preguntamos sobre lo que no se ha dicho, sobre las formas en las que a lo mejor respondió frente a ese trauma, como intentando limitar sus efectos, los consultantes empezarán a seleccionar algunos eventos que les pueden hacer sentido sobre cómo respondieron o cómo intentaron limitar sus efectos. A partir de ahí es donde podemos generar una narración distinta sobre lo que el trauma implica en la vida de las personas. Esto nos lleva a un tercer punto, que es a considerar en el tratamiento o en la intervención en trauma, que es un fenómeno que significa nuestra realidad. Eso significa que las conversaciones sobre trauma tienen que ver con efectos en nuestra sociedad. O sea, es conocimiento que construimos en nuestras prácticas, pero que ese conocimiento nos invita a relacionarnos de cierta manera, que ese conocimiento es utilizado también para legitimar ciertos estados afectivos, ciertas formas de responder, cierto tipo de relaciones, ¿no? Y con sus diferentes identidades en esas relaciones. De ahí viene un poco, ¿no?, que responder al trauma como una forma de generar salud mental no es una visión netamente individual, sino que la salud mental es una acción colectiva en sí misma. Nuestras intervenciones siempre repercuten en las relaciones que tienen los consultantes. Y algunas preguntas que surgen desde este lado son, por ejemplo, ¿qué dirías que ha cambiado en tus relaciones desde que el trauma entró a tu vida? Definitivamente no estamos invitando a hablar en sí mismos sobre el trauma, sino lo que ha empezado a ser diferente desde esa situación, una vez conociendo cómo llegó a pensarse con trauma. Desde esta postura externalizante podemos preguntar, si pudiera preguntarle al trauma sobre la razón de acompañarte, ¿qué me diría? Cuando hago esta pregunta con los consultantes me parece interesante, porque también muchos dicen, bueno, es que creo que el trauma vino a enseñarme cosas sobre mí, ¿no? Y entonces el trauma ahí ya no tiene una connotación o una significación necesariamente negativa, sino posibilitante. Podemos agarrar el camino del trauma como algo posibilitante, ¿sí? Siempre y cuando consideremos, uno, los siguientes dos puntos. Bueno, los siguientes puntos más bien. El cuarto es que el trauma es un fenómeno constitucionalmente colectivo, relacional y conversacional, que bueno, ya lo he expuesto aquí. Y el quinto es que existen valoraciones morales que describen y prescriben formas adecuadas de sufrir y formas adecuadas de sanar. Cuando hablamos sobre trauma y sobre lo posibilitante, ¿no?, de que puede llegar a ser el que de repente sean invitados a hablar sobre el trauma, también está conectado con lo que las otras personas esperan ver en ese consultante para legitimar que ha sanado su trauma o para legitimar que aún sigue traumado, ¿no? Desde esta visión surge la idea de las perfectas víctimas. Esas mujeres, ¿no?, que si víctimas de violencia de género o violencia de pareja, que casi, bueno, siempre son de género, son cuestionadas en términos de, oye, pero pues yo no te veo asustada de tu pareja, no te puedo creer que él te violentó. Porque entonces en nuestras ideas o conocimientos culturales hay maneras específicas de experimentar y de representar el trauma. Si algunas categorías, ¿no?, de esos discursos no se cumplen, entonces empezamos a cuestionar que realmente tenga efectos negativos. Y nos lleva a una situación contraria, a preguntar, ¿y por qué te quedaste ahí si te estaba violentando, por ejemplo, ¿no? ¿Que no le dijiste a nadie? ¿Por qué después de 2 años nos estás diciendo que fuiste víctima de violación? Es decir, empezamos a revictimizar cuando no consideramos que existen discursos que prescriben y describen formas específicas, ¿no?, de representar ante otros el trauma. Tener en cuenta esto también nos invita a no irnos por ese lado, sino a preguntar, como por ejemplo, aquí algunas preguntillas, ¿no? ¿Crees que haya personas que sin darse cuenta alimenten el trauma? Normalmente las personas dicen que sí. Hay personas que les invitan justamente, ¿no?, a sentirse culpable de que no están teniendo todos los efectos del trauma. Si ellos pudieran darse cuenta, ¿qué piensas que harían diferente?
Esta es una pregunta un poco posibilitante en términos de qué necesitarían mirar las otras personas para legitimar tu trauma. Y entonces, una vez descrito eso que esa consultante o ese consultante piensa que podría ser importante, ¿no? Posicionarlos políticamente frente a eso. Posicionar políticamente es decir si aceptan o no aceptan que ellos tienen que representar eso que esperan las otras personas. Si lo aceptan, podemos seguir cuestionando. Si no, bueno, si no lo aceptan o no lo aceptan, podemos seguir cuestionando. Pero la idea es que los consultantes le den un sentido justamente al responder de ciertas maneras, ya no solo frente a ellos, sino frente a otras personas. O si también para ellos es importante, pues no responder a otras personas y responderse a sí mismos. En cualquiera de estas dos direcciones, la idea central, ¿no? de posicionar políticamente tiene que ver justo con encontrar aquellos recursos, bueno, eso lo llamaríamos en soluciones, acá en narrativa lo llamaríamos eventos extraordinarios o acontecimientos extraordinarios y logros aislados que permitan renarrar su historia del trauma desde una posición o un ángulo distinto. Y bueno, acá viene un poquito como algo interesante que he encontrado en mi práctica y que tiene que ver con que las narraciones del trauma, si bien están atravesadas no por conocimientos sociales y culturales de lo que se debe y no se debe, también están atravesadas por ejercicios de poder que posicionan o distribuyen responsabilidades y también por actos de resistencia que suelen incomodar a las otras personas. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia de género, ¿no? Y de las huellas, pongámoslo así, metaforizando, lo que puede llegar a dejar, una de las consecuencias más palpables es cuando llegan las consultantes sintiendo que ellas son las locas, ¿no? Incluso ocupo esas palabras porque son las que utilizan. En el sentido de que cuando ellas han expresado sus incomodidades, lo que hace su pareja es decir, es que tú eres muy hipersensible. Es que tú me estás descalificando, ¿no? Siendo que a lo mejor su pareja le dijo, ¿por qué eres tan estúpida, no? Pero lo que le regresa es, tú me estás descalificando cuando me cuestionas por qué te digo estúpida. Y entonces este tipo de interacción, ¿no? Lo que hace es regresar la idea de que las problemáticas son ellas. Cuando sucede esto, ¿no? Y de repente lo platican las mujeres hacia otros colectivos o sus redes de apoyo, bueno, a otros colectivos más bien nada más, y se les empieza a cuestionar por qué se queda ahí o cosas por el estilo, son invitadas a aceptar que el trauma está ahí dentro, que el trauma es parte quizá como de, perdón, que está ahí adentro, pero también a cuestionarse si es real o no es real, ¿no? Y cuando son cuestionadas desde estos lugares, tiene una intención en las relaciones. Devolverle toda la responsabilidad a las mujeres como mujeres que invitaron o que se quedan frente a la violencia de género, también equivale a que los hombres que son victimarios de esas mujeres no se hagan responsables de sus propios procesos de relación, ni de aquellos discursos que invitan a sus vidas para legitimar el ejercicio de la violencia. Cuando nosotros cuestionamos a las mujeres, ¿por qué te quedaste ahí? ¿Por qué no hiciste algo? Lo que hacemos como terapeutas es desresponsabilizarnos de quizá reconocer que no todo es la responsabilidad de esa mujer, que no todo se puede intervenir psicológicamente, que necesariamente debemos considerar intervenciones desde otros lugares, como intervenciones de trabajo social o de políticas públicas. Otros puntos, trabajar con trauma implica, esto me gusta mucho, trabajar con trauma implica discernir la diferencia entre responsabilidad con H intermedia y culpabilidad. Para mí es súper fascinante cómo discursivamente en terapia las personas suelen mezclar, ¿no? Y más que mezclar, suelen homogeneizar o hacer sinónimos responsabilidad y culpabilidad. Es que me siento responsable de hacer esto, cuando quizá lo que sienten es culpa. Es que me siento culpable de no haber hecho eso, ¿no? Como invitándose a ser responsables ante algo. La metáfora que yo suelo utilizar es que desde las visiones más occidentales, la responsabilidad se ha pensado un poco como ir echándote piedritas en una mochilita que vas llevando, ¿no? Y que esto es algo que tú tienes que cargar, ¿no? Y entonces esto es algo que también tú tienes que cargar. Y entonces de repente, pues evidentemente se acumulan tantas piedras que llega un punto en el que no se puede avanzar, no se puede hacer algo. Transicionar de la responsabilidad sin H intermedia a la responsabilidad con H intermedia ya no tiene que ver con agarrar cosas y cargarlas, sino con tener la habilidad de responder ante ciertas cosas. Y la habilidad de responder no es algo que tenga que surgir dentro de nosotros o individualmente, sino la habilidad de responder tiene que ver con saber, una,
invitar a ciertas personas a nuestros propios procesos, ¿no? Es que no me gusta la palabra sanación, bueno, de cambio, ¿no? Pero también reconocer lo que sí puedo yo hacer frente a esta situación y lo que yo no puedo hacer. Em, Definitivamente, cuando se empieza a trabajar con mujeres víctimas de violencia, algo que se les pide es que respondan, que enfrenten, que combatan. Bueno, muy frecuentemente esta es una de las primeras intervenciones que generan iatrogenia, porque primero, y conectado con el siguiente punto, porque antes de invitarlas a responder, enfrentarse o hacer algo con esa situación, lo primero que hay que hacer es generar una identidad preferible para esas mujeres, una identidad que las empodere, ¿no? Aunque este concepto es un poco capitalista, que les dote de habilidades para responder, que les dote de habilidades para tener un plan y que les dote de habilidades para pensarse de una manera distinta al de ser víctimas, sin dejar de reconocer, ¿no? Que en algún momento sí pudieron haber ocupado el papel de víctimas, no por ellas, sino por las acciones que otras personas tenían sobre ellas. Y bueno, todo este chorito recae un poco, ¿no? Para hablar sobre cómo podemos generar identidades preferibles. Evidentemente en terapia narrativa hay como muchos mapas para ello, pero a mí me encanta utilizar pues esta propuesta de práctica narrativa colectiva, que es una práctica que diseña Nkasel Oncube justamente para trabajar con estos niños en situación vulnerable, pero que entonces David Denborough nutre desde las ideas narrativas, se las pasa a Nkasel Oncube, y Nkasel Oncube lo que hace es expandir estas ideas narrativas en Sudáfrica. Y entonces esta metáfora del árbol de la vida nos dice que hay 4 puntos importantes a considerar. Casi siempre se hacen colectivos, pero en mi trabajo yo lo intento traer a la terapia individual. El primer paso es la construcción del árbol de la vida, que es lo que ustedes ven acá. Es una metáfora, por supuesto, que nos permite hablar sobre quiénes somos, cómo nos llegamos a reconocer como lo que somos en este momento y lo que preferimos ser en este momento. Y en esta metáfora, al igual que un árbol, pues podemos ir tocando diferentes niveles de este árbol. Empezamos por las raíces, que tiene que ver con hablar o conversar sobre aquellos conocimientos, valores, enseñanzas, relaciones que dieron origen a lo que nos gusta hacer de nosotros mismos. ¿Quién nos enseñó, por ejemplo, a ser responsables? ¿Quién nos enseñó el valor de la autonomía? ¿Quién nos enseñó a huir, ¿no? O a responder con la huida? Ya no cuestionando la huida como algo malo, sino como un conocimiento que tenemos. Y es empezar a recuperar, a conectar con todas esas conocimientos locales que estos conocimientos más expertos como que vienen a cortar. Posteriormente podemos hablar a nivel del tronco, que tiene que ver con reconocer cómo nuestras raíces nos han invitado a responder y ser ante los eventos de nuestra vida. Podemos hacer preguntas como la de, bueno, ahora que estamos hablando de esta habilidad de huir frente a un problema, ¿qué dirías que has protegido todo este tiempo cuando tú decides tomar esa decisión? Y entonces te puede decir, pues no ponerme en riesgo, no vulnerarme más de lo que ya me están vulnerando, encontrar contextos seguros, tener personas a mi lado que me puedan ayudar, cosas por el estilo. Hablar de este tronco nos invita a hablar de las ramas. Y las ramas, al igual que los bonitos árboles que se extienden, bueno, no todos los árboles, pero la mayoría, que se extienden hacia arriba, pues en esta metáfora nos invita a hablar sobre cómo estas habilidades, cómo estos pensamientos, ideas, sueños, valores, etcétera, a dónde apuntan en nuestra vida, hacia dónde nos quieren llevar o hacia dónde nos llevarían si los conserváramos con nosotros, ¿no? Y finalmente, dentro de esta metáfora, tenemos las hojas y los frutos, que tiene que ver con cómo todo este conocimiento, ¿no? Que se ha estado recuperando en esta conversación, que se ha cuestionado sobre su uso, su valor, sobre cómo nos conecta con otras personas, bueno, pues qué triunfos, qué logros, qué regalos hemos podido alcanzar gracias a todos estos conocimientos. Y entonces vemos, ¿no? Que, bueno, en mi práctica observo que reconocer estas situaciones o estas formas de enfrentar los traumas, como por ejemplo la huida, el quedarse quietas, el no responder, les ha llevado a ganar a lo mejor mayor conocimiento sobre quiénes son, les ha llevado a desarrollar y encontrar personas y redes de apoyo que puedan estar ahí, las ha llevado a encontrar instituciones que las puedan acompañar en su proceso, ¿no? Entonces, no solamente son como cosas aisladas, sino que nos van conectando colectivamente en nuestras prácticas culturales.
Y una vez hecho todo esto, que aproximadamente lleva a cabo 2 sesiones, tenemos colectivamente la construcción del bosque de la vida. En teoría, colectivamente, en teoría, la primera parte se hace con todos los integrantes de un colectivo. Yo, como lo he traducido a mi trabajo terapéutico, es hacerlo inicialmente con el consultante y después preguntar si para él sería importante que ciertas personas lo acompañaran en este proceso de reconocimiento. Casi siempre dicen que sí, y entonces a quien está puede ser a la mamá, al hermano, la amiga, etcétera, y volvemos a hacer este ejercicio justamente ahora en colectivo, para poder armar el bosque de la vida, ver los entrecruces, ver cómo se han retroalimentado uno a otro, nutrir esas relaciones y también diseñar caminos de acción frente a las situaciones de trauma. Dentro de esta misma parte hay una parte muy metafórica que a mí me gusta, que es cuando llega la amenaza, que tiene que ver con reconocer que, pues, política y estructuralmente van a haber situaciones que no son alcanzables de modificar en terapia, que son condiciones estructurales y que cuando hablamos sobre cuando llega una amenaza, es decir, cuando reconocemos que la violencia de género es algo que está culturalmente diseminado y aceptado, es reconocer que potencialmente las mujeres están sometidas a procesos de violencia de género y que hablar psicológicamente, empoderarlas, generarles recursos, no quita el que exista eso. Es reconocer que ahí hay una realidad que no se puede modificar solo en terapia, pero que sí podemos generar estrategias de enfrentamiento colectivo para ese tipo de situaciones. Y finalmente, a lo largo de todo este proceso, el terapeuta tiene que ir haciendo una especie de registro sobre las cosas importantes que le hayan resonado, que le parezcan interesantes, que digan algo distinto de esa visión como fea, ¿no? O empobrecida de las personas, y que las regresa normalmente en términos de un producto colectivo, que puede ser, bueno, como se ha hecho en Australia, por ejemplo, han sido canciones que ahora los aborígenes australianos practican entre ellos, han sido para personas que conviven con esquizofrenia, ¿no? Han sido como un manual de lo que no se dice sobre lo que es vivir con esquizofrenia. Ha sido poemas, cuentos, cosas por el estilo. Y este tipo de cosas lo que hace es generar colectivos que permitan enfrentar política y sociológicamente, ¿no? Las situaciones que propician estas situaciones de trauma. Y finalmente, y con esto acabo, pues para darle paso a lo que ustedes puedan compartir, pensar, preguntar, decir. Este es un ejemplo muy chiquito, ¿no? De un consultante que, bueno, que llega el año pasado conmigo y que viene con una serie de diagnósticos ya prefigurados y de malestares, ¿no? Llega con ansiedad generalizada, con episodios de tristeza profunda, con incapacidad de socializar, bueno, eso están sus palabras, es VIH positivo desde los 15 años, padece hemofilia, es usuario de marihuana, hay un consumo desmedido de pornografía, fue diagnosticado con dismorfofobia y es homosexual, ¿vale? Entonces, digo, así como me lo presento, yo dije, híjole, esto está muy intenso. Pero ya un poco trabajando desde esta idea o desde estos planteamientos y principios, encuentro que mucho de lo que él llama trauma y del cómo es invitado a pensarse como una persona traumada, no tiene que ver con sus relaciones como tal, sino con lo que el conocimiento experto, en este caso, discursos médicos, psiquiátricos y psicológicos, le han dicho que tiene. Él no se veía como una persona con trauma, pero cuando fue a un instituto psiquiátrico y lo evaluaron, le dijeron, tienes trauma. Él no se veía como con dismorfofobia, pero cuando fue a una evaluación psicológica le dijeron, tienes dismorfofobia. Y entonces todos esos problemas, ¿no? Que él me presenta en la primera sesión son derivados en el transcurso de la atención, pues son iniciados justo en contextos de producción de conocimiento mucho más legitimada, como los médicos psiquiátricos y psicológicos. Aunado que hay un pobre conocimiento y tratamiento de medicamentos psiquiátricos, porque desde los 15 años hasta los 40 años que tiene, ha consumido medicamento psiquiátrico. Ha pasado por 9 psicólogos y en general, pues pareciera que no mejora, ¿no? Y lo que encontramos un poco son distintos puntos interesantes que es lo que yo quiero poner sobre la mesa, que tiene que ver con trabajar con la cultura. De entrada, el chico es contagiado por una muy mala praxis en Europa, que es de donde él es, en transfusión sanguínea, que es lo que se hacía, ¿no? Para poder enfrentar un poco los estragos de la hemofilia.
Y entonces, en esa mala praxis, las personas a su alrededor lo empiezan a ver como una persona frágil y lo empiezan a tratar como una persona frágil. El sostenerse en ese tipo de relación lo invita justamente a narrarse como una persona frágil, llevándolo a su primer diagnóstico psiquiátrico y diagnóstico psicológico que tiene que ver con depresión, ¿no? Y una depresión aparte eh, de desequilibrio de neurotransmisores. Pero también empiezan a ver otras cosas alrededor. La otra es que hay un prejuicio y una discriminación a personas que viven con VIH. Es decir, también había un tratamiento de discriminación en el sentido de no querer atenderlo o de atenderlo con asco, de atenderlo con enojo. Todas estas ideas empiezan a cristalizarse en una narración que es con la que llega, que es mi enfermedad y todo lo que tengo es sinónimo de muerte. Y entonces ya se estaba asomando la ideación suicida. Y finalmente, lo que más alimentaba la ideación suicida y la idea de que tenía un trauma, ¿no? Tenía que ver con que se le había dicho constantemente que él no mejoraba porque él no quería, porque no le echaba ganas, ¿no? Y que entonces era su responsabilidad lo que él estaba viviendo, que los demás no podían hacer nada si él no se ayudaba, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Y finalmente todas estas cosas eclosionaron al menos en nuestro proceso, en que hubiera un primer abandono, pero después se regresara, justo como por un proceso de trabajo que habíamos hecho acerca de cuestionar estos discursos culturales y del deseo de querer ser o vivirse diferente. Tuvimos esta práctica y bueno, ahora ya no tienen capacidad de socializar, ¿no? Sí sigue presentando episodios de ansiedad, pero no es una ansiedad que sea problemática, aunque hay momentos donde sí parece que lo es, tiene mejores estrategias de regulación, pongámoslo así, pero también ha generado redes de apoyo importantes que lo pueden acompañar en el proceso pues de cambio de todo esto que le ha pasado. Y bueno, en general es eso. Me hubiera gustado presentar un poco más, pero sobre el caso, pero también me pregunté, bueno, ¿qué tan ético es esto, verdad? Y pues ya, eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado. Muchas gracias, Gus. Nos encantó. A mí me encantó. Entonces, ahorita vamos a dar como un pequeño espacio, un chiquitito, para que puedan hacer las preguntas que les hayan surgido en el transcurso de la ponencia. Kelly. Sí. Hola, pues honestamente la verdad me encantó. Yo también soy de la práctica narrativa y creo que encuentro muchas diferencias allí. Y creo que primera vez que lo encuentro como con un resumen tan completo, yo creo que no lo hubiera podido elaborar tan completo, así que muchas gracias. Y mi pregunta está relacionada con el árbol de la vida, ¿no? Porque creo que es primera vez que veo un ejercicio similar. Y me gustaría saber un poco, por ejemplo, tú empiezas desde las raíces, ¿no es cierto? ¿Esto lo haces en una sola sesión? ¿Cómo lo elaboran? Y más o menos, ¿qué instrucciones le das a la persona para poder completarlo? Ok, va. Muchas gracias, Kelly. Sí, Gracias bueno, a ti. en general creo que algo que, bueno, mi formación o lo que practico más es ahorita narrativa y soluciones, pero mi formación básica es ser estratégico y MRI. Entonces, en general lo que hago es dedicar 5 o 6 sesiones justamente para ver qué tantos cambios se pueden lograr y qué significaría para él esos cambios desde una posición mucho más estratégica. Casi siempre, y eso tiene que ver un poco por esa posición, yo ocupo esta práctica narrativa cuando siento que llegamos a un impasse o cuando siento que hablar y cuestionar estos discursos desde una posición estratégica puede resultar muy confrontativa y poco nutricia para el consultante. Más o menos cuando llegamos a la sexta sesión, entonces le digo que vamos a hacer justamente una práctica que puede ser muy útil para él y que a lo mejor te tendrá que hablar un poco sobre todo lo que no hemos hablado en esas 6 sesiones. Lo que le pido es para la siguiente sesión, también una cartulina, colorcitos, gises, lo que tú quieras. Hoy vamos a explorar, ese día vamos a explorar tu lado más creativo. Y lo traen, y entonces lo que hacemos es, lo primero que te quiero pedir es, dibújame un árbol. Como tú creas, como tú quieras, lo que tu imaginación desee. Y van dibujando el árbol.
Una vez hecho, la instrucción es, yo te voy a ir haciendo una serie de preguntas, no me las respondas ahorita verbalmente, sino quiero que vayas reflexionando sobre lo que te pregunto y que esas respuestas que tú creas importantes las vayas poniendo de acuerdo a la parte del árbol de la que estemos hablando. Y entonces voy haciendo las preguntas, voy haciendo ciertas pausas para que no sea como muy invasivo y el consultante va registrando. Una vez que registro que termino una parte del árbol, empiezo a dialogar sobre esas respuestas que puso, por ejemplo, sobre las raíces. Y entonces la idea de hacer eso es encontrar estos logros aislados y potenciar estos logros aislados para poder narrarlos después en toda la coherencia de la metáfora. Esto me lleva alrededor de 2 sesiones, de 1 hora, básicamente, a veces un poquito más. Después de eso, lo que hago de esas 2 sesiones, lo que hago es observar qué efectos tiene en su vida, que llegue a la siguiente sesión. Si eso es suficiente para él, entonces continuamos esa idea narrativa, ya no colectiva, sino solamente individual. Pero si hay algo más que parece que sería importante, ya es cuando paso y decido integrar a otros miembros, ¿no? Que sean importantes para él hacer esta práctica. Rara vez llego a ese punto, me encantaría hacerlo casi siempre, pero también tiene que ver y está anclado con incapacidades económicas de sostener un proceso tan largo, ¿no? Entonces, básicamente sería eso. No sé si respondo aquí. Súper. Muchas gracias. ¿Alguien más? Oli, ¿me escuchan? Hola, Has. Sí. Hola, Gusi. Una pregunta muy puntual, Gus, porque tú sabes que también soy sistémica, pero no soy narrativa. Si bien integro algunas puntuales estrategias como concretas al respecto, pero bueno, el de la especialidad aquí eres tú. Más bien, es justo por el lado, me parece bastante interesante el aspecto de los discursos médicos, los discursos psiquiátricos que atraviesan de muchas maneras la subjetividad de nuestros consultantes, pero que sin duda, y es algo que tú y yo o bueno, que he tenido oportunidad de platicarte seguido, ¿no? Respecto a, también somos cuerpo, ¿no? Por supuesto que también hay un nivel de intervención y se requiere de ciertos aspectos de ayuda, de intervención, de poder dar una contención a procesos que se escapan incluso a la intención y al esfuerzo terapéutico que puede hacer el consultante y por supuesto que a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque también hay aspectos, no quiero decir que siempre es a priori, pero muchas veces, o por lo menos segmentando en cuestión del tiempo en el que estamos trabajando con el consultante, pues a veces viene a priori alguna situación del cuerpo, de lo corporal, de lo biológico, de lo fisiológico que se debe de atender, que sin duda debe también de atenderse. ¿Cómo es para ti un poco como este aspecto de poderlo integrar desde una ética, ¿no? Y una epistemología desde lo narrativo, en donde claro que tenga una cabida en tanto que también es importante tocar ese aspecto, sin caer justamente en la reproducción de este aspecto negativo, voraz, ¿no? Y capitalista también que se ha hecho de la salud, porque sabemos que eso es cierto, ¿no? Entonces, un poquito por ese lado va mi pregunta. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo te ha tocado en tu experiencia poder integrar estos aspectos cuando tenemos consultantes que también tienen o están, ¿no? Trabajando o en procesos terapéuticos, desde la terapéutica en sí, con otros especialistas del área de la salud, por decirlo de esa manera? Ambi. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo tengo una postura antipsiquiátrica, ¿no? Okay. No porque no crea que la psiquiatría es importante, sino más bien antipsiquiatría biológica. Hay psiquiatría crítica, hay psiquiatría narrativa, hay psiquiatrías que permiten entender lo que es lo psiquiátrico de otras maneras, pero desgraciadamente en México no es lo común, ¿no? Entonces, quizá un poco lo que yo invito, o la posición que pongo, es devolverle justamente la capacidad de decidir al consultante. No me opongo ni favorezco en ese primer momento si quiere tomar medicamentos psiquiátricos ni nada por el estilo. Lo que primero hago es explorar cómo surgió la idea de que tendría que tomar medicamento psiquiátrico. ¿Qué significaría para él? El que él tome medicamento psiquiátrico tendría alguna implicación con otras personas. ¿Qué le haría pensar sobre él mismo? Es decir, hay un cuestionamiento sobre esos discursos culturales y el impacto de cómo él o ella se pueden llegar a vivir desde estos lugares.
Segundo, si decide tomar o ir a asistir a una consulta psiquiátrica, creo que lo importante también es pensar qué lugar le quiere asignar en este proceso, ¿no? de cambio, o como a veces le llaman muchos, de sanación. ¿Qué lugar le quiere asignar a esa valoración material y orgánica? Si lo quiere poner por arriba de lo que él se entiende en sus relaciones, de sus significados, o si esto se puede subsumir e integrar a sus propios significados. Definitivamente desde ciertos feminismos materialistas más actuales, ¿no? Y desde la crítica que se hace a los conocimientos expertos, a pesar de que hay una muy buena intención de hablar sobre esta materialidad, sobre el cerebro, etcétera, pareciera que hablarlo es como una nueva especie de colonización, y que esa colonización se hace a partir de esos estudios que se han hecho, que no están atravesados por estudios interseccionales, por estudios críticos, por estudios discursivos. Son estudios positivistas en todo su sentido, al menos desde los que se habla, ¿no? Y creo que más bien la idea es invitar y que tome la decisión el consultante. Un efecto interesante es que al poner toda esta información y yo compartir la información escasa o mucha que yo tenga, hace que el consultante pueda decidir mucho mejor para él lo que quiere. Y no necesariamente termina yendo a consulta psiquiátrica. Y los que terminan yendo a consulta psiquiátrica y empiezan un proceso de consumo de medicamento, lo pueden llegar a dejar mucho más fácilmente mientras hacen estos cambios importantes para lograr dejarlo. Tanto así que ya no se extiende tanto ese proceso de ir al psiquiatra, sino que ya es un proceso mucho más corto y que a final de cuentas responde a que las personas puedan tener agencialidad, ¿no? Para poder decidir. Pues un poquito así. No sé si te respondo, Has, o si luego ya lo conversamos más a fondo, pero eso te respondería ahorita. No, digo, sin duda esto es para que hablemos tú y yo toda la vida, pero y los juegos sistémicos y demás, pues claro, por supuesto, pero no, sí, pues muy puntual, sobre todo, digo, concuerdo, hago ese puente ahí contigo en la práctica sobre cuando lo planteo con mis consultantes, justo antes de manejarlo siquiera como una recomendación y demás, primero es explorar que sabe, que entiende, que ha escuchado, porque uno nada más dice la palabra psiquiatra e inmediatamente hay un efecto. O sea, claro, la subjetividad ha estado tan atravesada por tantos discursos desde lo médico, pero también desde lo terrorífico, ¿no? Desde todo este fantasma que no se ha logrado desprender de la psiquiatría y tampoco de pronto de las neurociencias, pues genera un impacto. Entonces, desde ahí explorar y tocar como esa parte con el consultante y ya de ahí, pues, ir explorando también, ¿no? Que podría, cómo esto se va a tornar en un significante y concuerdo completamente. Cuando hay mucha más información clara en el consultante para tomar este tipo de decisiones, no se le da un peso tan significativo a razón de que no se pone por encima, el tratamiento psiquiátrico no se pone por encima de otras necesidades y tampoco del trabajo que se hace en la consulta. Luego entonces, el tratamiento psiquiátrico cumple con su función en términos biológicos de regular ciertos procesos, pero el desprendimiento del paciente, ahí hablando de la emancipación de la propia terapéutica psiquiátrica, es mucho más fácil, es mucho más llevadera, porque desde un inicio se construyó como una herramienta más para el camino que el consultante está eligiendo y que está construyendo, que está andando, ¿no? Y no como centralizado y por supuesto que tampoco como una etiqueta ni de diagnóstico ni de forma de vida, ¿no? Entonces, sí, totalmente, Gus. Muchísimas gracias. Me encantó saber cómo lo abordas también y, por supuesto, también cuál es tu postura al respecto. Un gusto compartir contigo, Gus. Igualmente, Has. Abrazote. Abrazo. Ay, pues muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Quisiéramos como hacer un montón de preguntas porque este tema da para mucho, pero nos encanta siempre escuchar a Gus porque él tiene mucho tacto para el lenguaje, me encanta que meta muchas cosas políticas, entonces nos encantó, Gus, muchísimas gracias. Lo de los psiquiatras quizá igual y en otro colega lo podríamos como que hablar otra vez, pero muchísimas gracias a todos, todas, todes por estar aquí. Muchas gracias, Gus. Gracias a ti, Gwen, y muchas gracias a todos por verme, por estar acá. Cuídense mucho, besitos, las amo. Un bonito día. Ay, Gusi. Bye, bye. Chao, chao, muchas gracias, un gusto.